Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Hermanos, a cada uno de ustedes, la reflexión bíblica se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 14, del verso 13 al verso 21. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Bien, vemos en esta porción bíblica que Dios hizo un milagro tremendo, ¿cierto?, al hacer la multiplicación del pan y los peces. Pero antes de llegar a esa parte, dice que la gente lo siguió a pie desde las ciudades. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, mucha gente que estaba con una necesidad física de salud seguía a Jesús, le siguió, hasta que recibió, ¿no es cierto?, un milagro. Entonces, podemos ver una de las partes, podemos ver una de las fases que tenía nuestro Señor Jesús. Es que Él no solamente se preocupaba de una parte en específico, sino que Jesús se preocupaba de las personas en todos los aspectos de su vida. Es como lo que está pasando en este momento a través del COVID, a través de esta pandemia a nivel mundial. Los hijos de Dios, los que confiamos en Él, tenemos que seguirle como lo hacía esta multitud, pero no por los panes y los peces, sino porque Él nos ha dado a nosotros una salvación. Aquí se nombran 2 cosas importantes: que Él sanó a los que ellos están enfermos. La gente, imagínense, caminando kilómetros, caminar estando enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que quieren seguir a Jesús, aquellos que queramos seguir a nuestro Señor Jesucristo, ninguno va a salir defraudado. Ninguno. Muchos de nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido en alguna ocasión una o varias sanidades o varios milagros en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Pero también hemos recibido muchas veces cuando hemos estado pasando necesidad. Dios también ha cubierto esa necesidad económica usando algún pastor, algún hermano, incluso a gente del mundo, para cubrir esa necesidad. Jesús tuvo compasión de la gente. Nosotros, hermanos, no podemos ensimismarnos en nosotros mismos y pensar en nuestra necesidad, porque dice la palabra que nosotros valemos más que muchos pajarillos. La hoja de los árboles, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Pero, como dice el relato bíblico, Jesús sanó a los enfermos y se fue aún más allá, en que Él hace una multiplicación de panes y peces. Los discípulos no tenían
digamos, el apoyo económico o la solvencia económica para poder ir y comprar y alimentar una multitud tan grande. Era imposible. Pero Jesús estaba ahí. Qué bueno, hermano, cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Qué bueno, hermano, es que en ese proceso, a lo que me refiero que es bueno, que Jesús que esté a Él ahí. No importa las necesidades que tengamos, Él las va a cubrir. No importa las enfermedades que tengamos, Él nos va a sanar. Porque eso habla este relato, que la gente le seguía. Y esa gente que le seguía recibió sanidad. Y Jesús lo hace sentar, ¿no es cierto? Jesús le mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces que tenían, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. ¿Se imaginan cómo el pan se fue no reproduciendo, multiplicando, y los peces? A veces uno come, cuando llega la hora de 11 o la cena, uno viene, se sirve, ¿no es cierto? A veces deja o se sirve todo. Pero esta gente tenía mucha hambre. Hay una hambre que es la que el mundo tiene, y esa es una hambre espiritual. Y Jesús nos manda a nosotros a que nosotros podamos compartir en este tiempo este maná. Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Ese maná que descendía en el desierto para alimentar y sustentar a su pueblo, ¿no es cierto?, en el desierto. Y así ellos pudieron pasar y llegar a la tierra prometida, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Dios siempre les dio sustento. Sus vestiduras no se envejecían, ni callos le salieron. Nada, hermano. Si Dios bendijo a esta multitud, sanándolos y multiplicando los panes y los peces y dándole a todos ellos, ¿cuánto más nos va a dar a nosotros, sus hijos de Dios, que creemos en Él? Somos la generación que hemos predicado por las calles, por las micros, en el centro. Hemos predicado: Jesús viene pronto, Jesús, antes de que venga, van a haber terremotos, hambre, pestes, guerra, rumores de guerra, y podemos nombrar un sinfín de cosas, pero somos esa generación que está como en la parte del medio de toda esta profecía. Estamos ahí, la estamos viviendo, la estamos pasando. El mundo se siente agobiado, nosotros confiamos en Dios. Y si tenemos alguna dificultad, dejémosela al Señor, no dejemos de seguirlo, seamos como esta multitud, sigámoslo donde Jesús vaya, a donde Jesús esté, porque Él es la puerta, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sigamos a nuestro Señor Jesucristo, sigámoslo a Él, y con Él estaremos saciados. Como dice el verso 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas que representan a los apóstoles, que representan a las 12 tribus de Israel, y los que comieron fueron como 5.000, sin contar los mujeres y los niños. No nos olvidemos de los milagros de Dios, no nos olvidemos que Dios nos ama, no olvidemos que Dios está para suplir. Y, hermanos, danos lo que nosotros necesitamos, si nos presentamos delante de Él con humildad y quebrantamos nuestro corazón delante de Él. Hay tantas cosas, hermanos, que se podrían decir, tantas lecciones, mensajes que se podrían decir de esta palabra, hermanos. Que Dios les bendiga, que bendiga cada una de nuestras vidas, hermanos, pastor, iglesia amada. No nos olvidemos que Dios conoce nuestras necesidades, y Él está dispuesto a seguir, y Él seguirá haciendo milagros. Que Dios les bendiga.